pleno 2026, nadie esperaba que la PlayStation 3, una consola de hace casi 2 décadas, siguiera dando pelea, pero cuando revisas su catálogo, sus precios y lo que ofrece hoy, ¿vale la pena tener una? Quédate hasta el final y descúbrelo. La PlayStation 3 salió en 2006 y marcó una generación completa con exclusivos como Uncharted, God of War 3, The Last of Us y muchos más. Fue una consola que evolucionó mucho con los años, pasando por varios modelos y mejoras, pero ahora, en 2026, con tantas opciones modernas y portátiles, muchos se preguntan si aún tiene sentido comprar una. Para responderlo, veamos lo bueno y lo malo, así que empecemos con lo más importante, las razones para comprarlo. Número 1. Un catálogo que sigue siendo legendario. A pesar del tiempo, la PlayStation 3 sigue teniendo uno de los catálogos más fuertes de toda la historia de PlayStation. Aquí se encuentran videojuegos que marcaron una época y que todavía hoy se disfrutan muchísimo. Uncharted, God of War 3, The Last of Us, Metal Gear Solid 4, Infamous y la lista sigue. Además, muchos de estos títulos no están disponibles en PlayStation 4, PlayStation 5 o PC, por lo que la PlayStation 3 sigue siendo la única forma de jugarlos. Así que, si te encanta el gaming retro o quieres revivir exclusivas que ya no se encuentran fácilmente, la PlayStation 3 sigue siendo una opción muy sólida. Número 2. Precios accesibles en comparación con otras consolas. En 2026, la PlayStation 3 sigue teniendo precios bastante razonables. Si la comparamos con opciones más modernas como la PlayStation 4, PlayStation 5 o Xbox, si bien no es la consola más barata del mercado, la PlayStation 3 ofrece un equilibrio muy atractivo entre precio, potencia y catálogo. Puedes encontrar modelos Slim y Super Slim a costos accesibles, especialmente si buscas bien o revisas opciones de segunda mano. Los videojuegos también suelen tener precios moderados, lo que permite armar una buena biblioteca sin gastar demasiado, por lo que si quieres una consola económica que aún tenga buen rendimiento y una librería enorme, la PlayStation 3 sigue siendo una compra inteligente. Número 3. Una consola ideal para la multimedia y entretenimiento. Más allá de los videojuegos, la PlayStation 3 sigue siendo sorprendentemente útil como centro multimedia. Puede reproducir películas en Blu-ray, DVD, música y fotos. Además, su lector de Blu-ray funciona muy bien incluso hoy, lo que la convierte en una opción económica si te gusta ver películas físicas sin tener que comprar un reproductor dedicado. Así que, para quienes buscan una consola que ofrezca videojuegos y entretenimiento en un solo dispositivo, esta sigue cumpliendo bastante bien. Número 4. Una biblioteca enorme y a precios muy bajos. La PlayStation 3 no solo tiene un catálogo legendario, también es una de las consolas donde más barato puedes armar tu colección en 2026. Muchos videojuegos físicos se encuentran a precios muy accesibles, desde los clásicos más vendidos hasta títulos menos conocidos que en otras plataformas serían difíciles o carísimos de conseguir. Eso significa que con un presupuesto moderado puedes llevarte varios juegos de calidad y tener horas de diversión sin romper la billetera. Además, la variedad es enorme: acción, aventura, RPG, shooters, carreras, deportes, hay de todo. Si buscas una consola donde cada dólar rinda al máximo, la PlayStation 3 sigue siendo una opción súper conveniente. Número 5. Su enorme capacidad para personalizarla. Además de la ya conocida magia, una de las cosas que mantiene viva la PlayStation 3 en 2026 es la cantidad de personalización que permite. La comunidad ha encontrado formas de mejorar la experiencia, optimizar el rendimiento, organizar mejor los videojuegos, añadir funciones extra y sacarle mucho más provecho de lo que ofrecía originalmente. Esto ha hecho que muchos usuarios sigan eligiéndola, porque ofrece una flexibilidad que en otras consolas modernas ya casi no permiten. Hasta aquí, la PlayStation 3 suena como una consola que todavía tiene muchísimo que ofrecer en 2026, pero como todo en tecnología, no todo es perfecto, y antes de decidir si vale la pena comprar una, también es importante ver las desventajas que podrían hacer que no sea la mejor opción para ti. Así que ahora pasemos a lo que muchos no te cuentan, las contras que sí deberías considerar antes de comprar una. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. El hardware ya muestra su edad. La PlayStation 3 fue una bestia en su época, pero en 2026 es imposible ignorar que su hardware ya se quedó atrás. Los tiempos de
de carga pueden ser largos, algunos juegos no corren tan fluidos como en consolas modernas y, en general, la experiencia puede sentirse lenta si estás acostumbrado a la PlayStation 4, PlayStation 5, PC o incluso algunas consolas portátiles actuales. Además, al ser una consola con tantos años encima, no todas las unidades están en perfecto estado. Los lectores de discos pueden fallar, el ventilador puede sonar más de lo normal y algunos modelos requieren mantenimiento para funcionar como nuevos. En resumen, si vienes de consolas modernas, el salto hacia atrás se nota bastante. Número 2. Muchos servicios online ya no funcionan. Una de las mayores desventajas de tener una PlayStation 3 en 2026 es que varias funciones online ya no están disponibles. Sony ha ido cerrando servicios, dejando algunos juegos sin multijugador y limitando ciertas características que antes eran parte importante de la experiencia. Aunque todavía puedes jugar la mayoría de títulos en modo historia sin problemas, la parte online está muy limitada, así que si te interesa jugar online o tener acceso a características conectadas, la PlayStation 3 ya no es la mejor opción. Número 3. Compra de segunda mano con riesgo. Hoy en día comprar una PlayStation 3 significa entrar al mercado de segunda mano, y eso siempre trae sus complicaciones. Muchas de estas consolas llevan más de 10 o 15 años de uso, y no todas tuvieron un buen mantenimiento. Puedes encontrarte con problemas como sobrecalentamiento por suciedad o pasta térmica seca, lectores de discos desgastados, puertos que dejan de funcionar, entre otras. Y lo más complicado, no siempre puedes saberlo al momento de comprarla. Por eso, si estás pensando en una PlayStation 3, lo ideal es revisarla bien, probarla antes o comprarla a alguien de confianza, porque aunque muchas siguen funcionando perfecto, otras necesitan mantenimiento y no cualquiera sabe hacerlo. Número 4. Videojuegos digitales complicados de comprar. Aunque la PlayStation 3 todavía permite descargar juegos digitales, el proceso hoy es más limitado y menos práctico. La tienda ya no recibe mejoras y la interfaz es lenta. Además, la velocidad de descarga es muchísima más baja que en consolas modernas, algunos métodos de pago ya no funcionan igual en ciertos países y la gestión del almacenamiento es más tediosa. En otras palabras, la experiencia digital de la PlayStation 3 se siente vieja, y si planeas comprar juegos online o vivir solo de compras digitales, esta no será la consola más cómoda en pleno 2026. Número 5. No es la mejor opción si quieres gráficos o rendimiento moderno. Aunque la PlayStation 3 tiene juegos increíbles, es importante ser realistas. Su potencia ya quedó muy atrás. Si vienes de una PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o incluso Nintendo Switch, el salto hacia atrás se nota bastante. Los límites más evidentes son resolución máxima de muchos juegos en 720 píxeles, FPS inestables en varios títulos exigentes, texturas y efectos que hoy se ven muy desactualizados, entre otras. Así que si tu prioridad es la calidad gráfica, la fluidez o aprovechar tu televisor actual, la PlayStation 3 no cumple esos estándares. Su fuerte es el catálogo y la nostalgia, pero no el rendimiento. Entonces, ¿vale la pena comprar una PlayStation 3 en 2026? La respuesta es simple, sí, pero depende de lo que busques. Si quieres una consola económica, con un catálogo brutal y lleno de exclusivas, la PlayStation 3 sigue siendo una compra excelente. Pero espera, si buscas algo más moderno, con mejor soporte, gráficos actuales y sin romper tu bolsillo, haz clic en el siguiente video que te muestro a continuación, donde te comento otra de las mejores consolas que puedes comprar en 2026. Así que dale clic y no te la pierdas.